Gracias a Dios que nunca se te dio la profecía a ti, Ponchito. Pero lo que voy a decir es en serio. Cuiden mucho a su pastor. Ya no hay muchos pastores como él, se los puedo decir, no por la edad, sino por la calidad, la visión, la pasión, la entrega. Dios me ha permitido conocer a muchos pastores, tengo muchos conocidos, amigos, hermanos, consiervos, pero no lo digo porque estoy aquí, no siempre digo cosas como estas, pero cuídenlo. Ya no hay muchos pastores, así se los puedo asegurar. Después de mucho camino andado, puedo decirlo con toda seguridad y quiero felicitarlos no solo por este evento, cada evento que ustedes han organizado, al menos los últimos dos que he tenido el privilegio de participar en esta ocasión. Yo sé que no están todos, pero a mí me sorprendió ver a los hermanos, las hermanas que estuvieron apoyando en el recorrido de las Biblias. Yo los escuchaba, así no me acercaba mucho para que no se intimidaran y descubrí que lo hacían mejor que yo. Entonces por eso ya mejor ni me acercaba. Dije, no, pues que ellos lo sigan haciendo y quiero felicitarlos por ese esfuerzo, porque es evidente que se estuvieron preparando y sacando información acerca de las Biblias que están ahí en exhibición. Así que los felicito y gracias por la invitación, Ponchito, por tener este privilegio de estar esta mañana con ustedes. Compruebo, como lo dije la última vez que estuve con ustedes, en esta primera reunión él me dijo que llegan los más espirituales, son los que se levantan más temprano, son los que inician en domingo a esta hora. Es asombroso, ¿verdad? Entonces vamos a venir a considerar la palabra. Qué bueno que tuvimos este tiempo de adoración, de exaltación al Señor. Creo que fue un tiempo muy especial. Siempre que cantamos, más que cantar, lo que hacemos es adorar, es rendirnos al Señor, es estar en esa expectativa de que Él hable a nuestras vidas. En la mañana meditaba en una reflexión, diario leo una reflexión y decía que en una ocasión un niño como de 3 años, muy precoz, vio que su mamá estaba horneando galletas. Y ya saben cómo son los niños, cuando ven galletas recién calientitas o recién hechas, se acercó y quiso tomar una y la mamá le dijo, no puedes hacer eso hasta que cenes. Entonces el niño pues, empezó a llorar y se fue a su cuarto y después de unos 5 minutos regresa y le dice, mamá, me dice el Señor Jesús que sí puedo tomar una galleta. Dice, mira, a mí no me dijo nada. Dice, seguramente estabas distraída y no escuchaste. Bueno, la motivación del niño, por supuesto, estaba equivocada, pero tenía razón en 2 cosas. Primero, que Dios siempre quiere hablarnos. Y la segunda, que quiere que escuchemos. Entonces, yo espero que esta mañana tengamos la total apertura y disposición para escuchar al Señor, porque Él habla. Y está hablando, siempre nos está hablando, por muchos medios, y especialmente cuando abrimos la palabra y la meditamos, estoy seguro que el Señor siempre habla a nuestras vidas. Y quiero pedirles que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo. El tema que hoy quiero compartirles, a lo mejor pudiera parecer un tanto extraño, pero últimamente en muchos lugares donde el Señor me ha permitido visitar, he podido descubrir que hay ciertos temas que inquietan al pueblo de Dios. Soy más observador de lo que ustedes se imaginan. Y entonces a veces uno escucha, percibe preguntas que a uno le hacen y todo esto, uno se va dando cuenta de algunas cuestiones que inquietan al pueblo de Dios. Y a veces no hay siempre la confianza para expresarlo, porque uno piensa que a lo mejor su duda está fuera de lugar o nadie la va a entender. Pero yo espero que lo que hoy comparta con ustedes traiga seguridad, afirmación en su relación con Dios y podamos sobre todo conocer al Señor con mayor profundidad, ¿sí? Y vamos a Mateo 12, pongamos mucha atención en este pasaje. Antes quiero pedirles que oremos. Señor,
te ruego que esta mañana tu Espíritu nos guíe en nuestra reflexión, en nuestro pensamiento. No queremos leer la Biblia esperando encontrar lo que nosotros queremos encontrar, sino más bien queremos hacerlo expectantes en ese anhelo de que seas tú por medio de tu Espíritu hablando a nuestras vidas, corrigiendo lo que está mal, haciéndonos ver, Señor, todo lo que ya tenemos en ti. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, es decir, sábado. Si lo leyéramos en hebreo, diría Shabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, gracias, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y estamos ante un texto que de igual manera nos narra este episodio Lucas y Marcos, es decir, tenemos 3 versiones de este suceso, y cada evangelista, como ya lo he resaltado en otro momento, nos va a enfatizar un aspecto que desde su propia perspectiva y lo que el Espíritu Santo les guió a escribir, ellos consideran que es importante señalar en esta narración. Es importante que tengamos presente que Mateo, de los 4 evangelistas, cuando escribió esta versión, tenía en mente el hecho de que se estaba dirigiendo particularmente y especialmente a judíos. Marcos escribe su evangelio pensando en los gentiles, es decir, en los no judíos romanos. Lucas era un gentil, es decir, no era judío, y él como historiador redacta su evangelio pensando que lo van a leer principalmente los gentiles, es decir, los no judíos. Y Juan, que escribe muy diferente a como escribe Mateo, Marcos y Lucas, se dirige no solo a judíos, sino también a los judíos de la diáspora, a los judíos helénicos, a los samaritanos, a los gentiles. Pero Mateo escribe particularmente a judíos creyentes en Jesús y no creyentes. Ahora, eso es importante tenerlo presente, porque los judíos que habían creído en Jesús vienen de un contexto religioso muy rígido. Ellos, cuando recién ponen su fe en Jesús, no vayan a pensar que dijeron de un día para otro: ya somos cristianos, ya no somos judíos, y dejamos de practicar todo lo que nos enseñaron nuestros padres desde que éramos niños. O sea, el proceso fue muy difícil, igual que nos sucede a nosotros cuando nos convertimos en creyentes, confesamos a Jesús y todavía traemos muchos lastres de nuestra religiosidad o de nuestra fe, de nuestros prejuicios. ¿Me están entendiendo lo que sucede? O sea, no porque alguien pisó la iglesia, ya tiene un mes en la iglesia, 2 meses, medio año, ya piensa con toda la lucidez como debe pensar un cristiano. Traemos todavía algunas cosas que tenemos que ir viendo a la luz de la palabra. Entonces Mateo, con esto en mente, se dirige a los creyentes judíos que creyeron en Jesús, como se dirige a aquellos que todavía no creen en Jesús. Y entonces es el primer momento en el que él va a abordar un tema que es muy importante en la fe judía hasta el día de hoy, y es el tema del Shabbat, el tema del descanso, del día de reposo. Y seguramente tú te has preguntado, porque te has encontrado, estoy seguro que te has encontrado gente que en algún momento te va a decir:
es que tú no estás practicando correctamente tu fe porque tú no estás descansando en sábado. A ver, ¿cuántos han encontrado a alguien que les diga, te falta que reposes el día sábado? A ver, levanten su mano, solo quiero saber. O sea, varios se han enfrentado, o tal vez tú mismo te has preguntado, hermano, ¿será que ahora el domingo es el día de descanso? Ya no el sábado, sino el domingo. O me siento culpable porque, ¿qué cree? El sábado es cuando más trabajo. Toda la semana trabajo, entonces el sábado me dedico a lavar la ropa, a limpiar la casa, a limpiar las ventanas, a ir al mercado. Y entonces no me da tiempo para descansar. Y por ahí mi vecina, que sí guarda el Shabbat, viene y me toca como a eso de las 3 de la tarde y me viene a decir que estoy mal porque yo estoy trabajando en el día de reposo. Imagínense ahora estos creyentes o no creyentes en Jesús que se enfrentan a este tema. Y entonces Mateo redacta, escribe acerca de este capítulo, de ese momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos comprobando cómo la Biblia siempre tiene una respuesta para nosotros. En todos los aspectos, en todo aquello en que nosotros nos detenemos a meditar y a reflexionar, siempre encontraremos una respuesta. Ahora, lo interesante, tú que has leído los evangelios, recordarás que Jesús en sábado, el día de reposo, le encantaba hacer muchas cosas. Y los fariseos, los judíos que eran muy rígidos, se enojaban porque a Jesús, por ejemplo, le encantaba sanar en Shabbat. Muchos de los milagros, muchas de las sanidades que leemos en la Biblia, Jesús lo hizo en Shabbat, en la sinagoga o fuera de la sinagoga, y era Shabbat. Y los judíos se enojaban y le decían, ¿cómo es posible que si hay toda una semana para que tú puedas sanar a la gente, se te ocurre venir en Shabbat y ese día sanas a la gente? ¿Qué no sabes que eso no se debe hacer? Como cuando le dijo a un paralítico, toma tu lecho y anda. Y no solamente lo hizo en Shabbat, sino que además para los judíos que no creían en él estaba quebrantando un mandamiento, porque en la ley dice que en Shabbat nadie puede andar por la calle cargando su cama. Y Jesús, además de que lo sana en Shabbat, lo pone a cargar su cama, bueno, su camilla. Levántate, toma tu lecho y anda. Y pues más se enojaban, porque además de que ya estaba caminando el paralítico, cargando su lecho. Y la ley dice efectivamente, en Shabbat no puedes andar cargando tu cama. Y entonces es ahí donde decimos, ¿por qué Jesús hacía cosas tan extrañas? ¿Será que le gustaba hacer enojar a los judíos? Tenía buen sentido del humor y entonces hacía cosas para hacerlos enojar. Bueno, sí los hacía enojar, por supuesto. Y entonces aquí tenemos una escena muy interesante, porque dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Quiero decirles que los judíos que son muy rigurosos en la observancia del Shabbat y otros que aunque no sean judíos observan el Shabbat, toman precauciones para que en Shabbat hagan el mínimo esfuerzo que no se considere una profanación del sábado. Es decir, vas a comer comida fría, porque si calientas la comida se puede considerar que ya hiciste un esfuerzo, que ya trabajaste. En algunos lugares hay unas parrillas especiales que mantienen el alimento a cierta temperatura para que no hagas el esfuerzo de encender la estufa. No puedes caminar hasta cierta distancia. Tienes que estar en reflexión, meditación. Y bueno, los judíos que se enfrentaron a esto durante siglos tenían discusiones como estas y no es chiste. Imagínate, llegaba un judío, le tocaba a su vecino y le decía, oye, tengo una duda, porque mi gallina esta mañana puso un huevo. No sé si comerme el huevo porque es producto del esfuerzo, del trabajo de mi gallina y es Shabbat. ¿Me lo podré comer mañana o ese huevo ya lo tiro, me deshago de él porque lo puso en Shabbat? Entonces se ponían a discutir este tipo de cuestiones y el huevo que puso la gallina en Shabbat te lo podías comer o no, o al día siguiente, cosas así les preocupaba, como estoy seguro que a los cristianos nos preocupan muchas cosas todavía. Continuamente me enfrento a la pregunta, llegan hermanos y me dicen, oiga pastor, ¿esto es bueno o es malo? Pastor, ¿le han preguntado cosas así?
Y entonces llegan cosas así de risa. Pastor, ¿será pecado que yo haga eso? ¿Será bueno o será malo? Y yo procuro decir, últimamente yo les digo, a ver, si yo te demuestro que es bueno, ¿lo vas a hacer? Si yo te demuestro que es malo, ¿lo vas a dejar de hacer? Y a veces opto mejor por no decir nada. Descúbrelo, pregúntale al Señor si es bueno o es malo. Entonces los discípulos están haciendo algo que los otros judíos consideran que está mal. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y entonces Jesús empieza a argumentar con la misma ley, haciéndoles ver que su perspectiva de lo que están viendo y están juzgando está totalmente equivocada. Ahora, hay que entender algo aquí. Jesús dijo en una ocasión que él no había venido a abrogar la ley, sino que él había venido a cumplirla. Y esto es cierto. Es decir, los judíos se enfrentaron a un hombre que por primera vez está cumpliendo la ley. Jesús no solamente nos vino a revelar el sentido profundo, verdadero y espiritual de la ley, sino que además la cumplió cabalmente. O sea, podemos asegurar por lo que leemos en los evangelios que nunca ningún judío se había encontrado con otro judío que cumpliera plenamente la ley. Y ese era Jesús. Por eso lo crucificaron. Jesús cumplió cabalmente la ley, nunca la quebrantó, y nos llevó a descubrir el verdadero sentido, porque Jesús no se quedó en lo superficial del mandamiento, sino que fue a la intención, a la profundidad, al sentido espiritual del mandamiento. Vino a cumplirla plenamente. Es decir, Jesús nos vino a revelar la verdadera naturaleza del Shabbat, lo que realmente es el Shabbat, como nos vino a descubrir lo que era el significado de las fiestas como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, porque Jesús no solamente se limitó a estar en una fiesta de Pascua, él mismo fue la Pascua de Dios. Cuando él muere, se está cumpliendo, se está realizando el verdadero sentido de la Pascua judía, porque Juan el Bautista, cuando lo bautiza, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús no solamente estuvo con sus discípulos celebrando la última cena, una cena de Pascua, sino que él mismo fue el Cordero sacrificado, y con él se cumple la verdadera Pascua. Por eso dice Pablo: Cristo es nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada. También cumplió Pentecostés, porque Jesús no solamente fue varias veces a la fiesta de Pentecostés, sino que una vez que él muere, resucita y es exaltado, derrama el Espíritu Santo un día de Pentecostés. ¿Y qué se hacía en Pentecostés? Que los judíos ofrecían las primicias del trigo y la cebada, lo consagraban las primicias. Y ese día, ¿qué pasó en Pentecostés? Los cristianos, los discípulos que habían creído en Jesús, consagraron la primera cosecha de creyentes. ¿Cuántos se convirtieron en Pentecostés? Alrededor de 3,000. O sea, esa fue su consagración, no del trigo y la cebada, sino de los primeros creyentes, y fue el día en que se derramó el Espíritu Santo. O sea, Jesús vino a cumplir la ley, vino a realizarla. Por eso los creyentes en Jesús, que eran judíos, ya no siguieron celebrando sacrificios, ya no tenían que matar palomas, sacrificar corderos, porque entendieron que todo eso era un símbolo, una sombra que se iba a realizar y cumplir, y se realizó y se cumplió en Jesús. Y eso incluía también el Shabbat. ¿Me están comprendiendo? Ese es un tema muy, muy relevante. Y entonces Jesús les está argumentando y les está diciendo algunas cosas que habían sucedido,
relacionadas con el Shabbat. Pero lo que llama la atención cuando leemos esto, ¿qué se supone que tenían que estar haciendo los fariseos en Shabbat? Descansando. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban supervisando. ¿Quién ha tenido trabajo de supervisor? Y le pagan por ser supervisor. Eso es un trabajo, ¿no? O sea, no andar de mirón, sino de supervisor. Ellos no solo estaban de mirones, estaban supervisando que otros cumplieran la ley. O sea que lo interesante de esto es que ellos, en lugar de que estuvieran en sus casas guardando el Shabbat, rezando, leyendo la ley, adorando a Dios, andaban siguiendo a Jesús. Y mira, ahí está. Y empezaron a ver lo que estaba haciendo. Eso no es descanso. Pero miren, lo curioso es que ellos están teniendo una conducta que se asemeja a muchos cristianos, no ustedes, otros que yo conozco, que andamos muy preocupados por lo que otros hacen o dejan de hacer, a ver si cumplen con la palabra, a ver si son buenos cristianos. Y sabes, esto está tan generalizado que la gente no creyente, cuando tú la invitas a la iglesia, oye, te invito a mi iglesia, lo primero que te pregunta es, oye, ¿y puedo seguir bailando? ¿Y en tu iglesia me van a prohibir que me eche un drink? ¿Les ha pasado? Que dicen, bueno, y a ver, pero dime, a ver, ¿qué me van a prohibir? O sea, la gente no creyente tiene la idea de que si tú te haces cristiano, vas a llegar a un contexto donde el pastor te está esperando con una lista. O sea, no solo la Biblia. Siéntese, hermano. Lo cito en la semana porque le quiero leer las cosas que usted ya no puede hacer. Usted ya lleva 5 domingos visitándonos y tengo que recordar lo que está prohibido. ¿Me comprenden? O sea, dice uno, la gente, ¿cómo es que la gente se imagina, piensa que hacerse cristiano es llegar a un contexto donde Dios te quiere prohibir cosas y te tiene que pedir que hagas otras que rebasan tu capacidad? O sea que la gente tiene la idea de que el cristianismo son cargas, que hacerte cristiano no te va a permitir vivir con libertad y que vas a estar agobiado por muchas cosas que Dios va a poner en tu espalda. Y no solo eso, habrá gente que te esté supervisando. Algunos le tienen más miedo al pastor que a Dios. Ahí viene el pastor, guarda. Ay, pastor, ¿por qué no me avisó? Que pásele. Estábamos aquí escuchando alabanzas y ahí está el Luis Miguel, ¿no? El Luismi, ¿no? Ay, pastor, qué pena, es que mi hijo, ya sabe, de repente pone su música, ¿no? Digo, son cosas que le han pasado a algunas personas que yo conozco. Y por eso digo que le tienen más miedo al pastor que a Dios. ¿O acaso tu pastor te habla a las 3 de la mañana? ¿Qué estás haciendo? A ver, que Dios puso en mi corazón que algo estás haciendo. Sería terrible, ¿no? O sea, estos amigos andaban supervisando. Bueno, acuérdense que tengo el don de la sospecha y el tino. Si estoy diciendo algo que no debo decir, bueno, pues el que tenga oídos para oír, oiga. Pero estos amigos están supervisando cómo se comportan otros, cómo guardan el Shabbat. Pero Jesús les va a enseñar algo extraordinario. Algo que incluso los mismos que nos confesamos cristianos nos cuesta mucho trabajo entender y descubrir. En primer lugar, les va a mostrar que el Shabbat simbolizaba algo que tenía que ver con él. La ley nos da 2 versiones del Shabbat, en Éxodo y en Deuteronomio. Y si comparamos rápido y vamos a Éxodo 20, dice así: en el verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y la razón que da es porque Dios en 6 días preparó el escenario de la tierra para que habitara el hombre y disfrutara de su creación. No podemos, por supuesto, tomar literalmente el hecho de que Dios repose, porque Dios no se cansa. O sea, no vayas a pensar que, pues, ¿cómo no, hermano? Poner el sol en su lugar y las estrellas y sacar plantas y animales, pues seguramente es muy cansado. Dios estaba agotado. No quiere decir eso, sino que Dios dejó de hacer eso para que el hombre disfrutara su creación. Contempló su creación disfrutando la creación que había realizado. Pero el argumento que nos da Éxodo es que Dios creó para que el hombre disfrutara de la creación. O sea, qué interesante. Adán estaba fresquecito, recién salido del horno, para que me entiendan. Y entonces, ¿en qué día Dios creó al hombre? En el 6º. Y entonces al día siguiente es descanso. Qué padre, ¿no? O sea, Dios te acaba de hacer y, Señor, ya es el primer día. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Cómo? O sea, me acabas de hacer y me dices que no, el primer día es descanso. O sea, es lo mismo cuando nos convertimos. Somos una nueva creación y ya queremos hacer algo, porque estamos acostumbrados a hacer algo, ¿sí o no? Pastor, ya me convertí. ¿Qué hago ahora? Nada. Nada. O sea, ya soy salvo, ya. Disfruta de Dios. Esta enseñanza que nos da el Éxodo acerca del reposo. Imagínate, y es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Imagínate que a ti te contratan. Mañana te presentas a tu primer día de trabajo. Entonces ya llegas aquí, y jefe, sí, permite. Ya están todos los empleados, llega el jefe, les da la bienvenida. Les dicen, bueno, hoy se supone que es su primer día de trabajo, pero hoy se los voy a pagar doble, no van a trabajar y ya pedí el desayuno. ¿Qué dirías? No, usted me contrató, yo vine a trabajar. ¿Quién diría eso? No me haga eso. O sea, me levanté temprano y aquí estoy. Y usted me dice que no voy a trabajar, que ya pidió el desayuno y me lo va a pagar doble. ¿Quién se quejaría por eso? Uy, ¿dónde piden gente así, pastor? Eso es lo que el Señor estaba haciendo con los discípulos. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Apenas nos creó, ya somos nuevas criaturas y somos como Adán. Nuestro primer día es un día de reposo. Bendito sea el Señor. Pero Deuteronomio nos da otra versión. Vamos a Deuteronomio 5, del mismo mandamiento. Y dice así: Seis días trabajarás, verso 13, y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo. A Jehová tu Dios, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, y esto no lo dice Éxodo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos otra razón para guardar el Shabbat. Acuérdate que fuiste esclavo, que fuiste siervo y ahora eres libre. O sea, el Shabbat te debe recordar
que ya no somos esclavos del hombre, que ya no somos esclavos de la religión, que ya no somos esclavos de los rudimentos de este mundo. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, tú sabes que levantó a Moisés, el profeta. Pero ¿en qué momento Dios les dio los 10 mandamientos? Imagínate que Moisés hubiera llegado un día y están ahí los hebreos trabajando en Egipto, son esclavos, y entonces llega: hey muchachos, pónganme atención. Dios se me apareció en el desierto. ¿Y qué creen? Nos dio 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos dice que hoy es Shabbat, así que hoy se descansa. ¿Qué hubiera pasado? Imposible. Son esclavos. Su amo es Faraón. Están los capataces supervisando que ellos trabajen. Así que haber llegado a Egipto y decirles hoy es Shabbat estaba totalmente fuera de lugar, porque eran esclavos. Dios tenía que sacarlos de la esclavitud, liberarlos y hacerlos libres, y entonces sí les dijo: reposen, que eso es muy diferente. Pero aun cuando ellos salieron de Egipto, seguían caminando y comportándose como siervos. Imagínate, 430 años fueron esclavos en Egipto. ¿Cómo te imaginas que salieron de Egipto? ¿Te los imaginas saliendo así, marchando así bien ordenados, caminando erguidos? ¿Cómo crees que caminaba un esclavo? Seguramente acostumbrados a que los humillaran, los golpearan, seguramente caminaban así los esclavos. Y si tú le decías: a ver, muéstrame tus manos, estaban llenas de callos. O sea, ya no eran esclavos, pero ahora tenían que aprender a vivir como gente libre. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hemos sido esclavos, el Señor nos salva, nos libera, nos liberta de la esclavitud del pecado, y ahora tenemos que empezar a aprender a vivir como gente libre. Qué difícil es ese proceso. A ver, ¿cuántos esclavos liberados hay aquí esta mañana? Amén. Sí, hermano, pero todavía se me notan los callos de la esclavitud. Y ve a mi espalda cómo la traigo lastimada todavía. Y así como que no me la creo. Pues no. Como bien decía un autor, ellos habían salido de Egipto, pero ahora faltaba que Egipto saliera de su corazón. Y eso es lo más difícil. Y entonces ellos tenían que aprender ahora lo que era el Shabbat. El problema es que el Shabbat, en lugar de convertirlo en, como dice en Deuteronomio, el día que te va a recordar que ahora eres libre, lo convirtieron en un día de esclavitud. Lo más paradójico del cristianismo es que las cosas que Dios nos enseña para vivir como libres, las hemos convertido en mandamientos que nos hacen esclavos. Yo a veces he dicho: hay gente que estaba mejor cuando no era cristiana que ahora que es cristiana. Los hubiéramos dejado mejor como estaban, porque ahora se sienten más culpables de lo que hacen y de lo que no hacen. Hermanos, si el cristianismo que tú predicas, el cristianismo que nosotros vivimos, no nos hace más libres para Dios, estamos predicando algo totalmente equivocado. Y el punto de partida, si regresamos a Mateo 12, que voy a decir la parte medular del mensaje, y si no entendiste eso, entonces no entendiste lo que acabo de decir. Por favor, pon mucha atención. Nosotros empezamos a leer a partir del versículo 1, ¿sí? En aquel tiempo iba Jesús. Quiero recordarles, gracias, aquí me pusieron el vasito. Voy a tomar un traguito. Gracias. Originalmente la Biblia no está dividida ni en capítulos ni en versículos. O sea, Mateo no escribió su evangelio y dijo: aquí va a empezar el capítulo 12. Eso, los capítulos se pusieron por allá del siglo XIII después de Cristo, y no en todas las Biblias, porque eran manuscritos. Y los versículos se añadieron hasta mediados del siglo XVI, en una edición de un Nuevo Testamento en griego, por allá de 1551, y a partir de entonces todos los que editaban una Biblia empezaron a adoptar la división en versículos. O sea, originalmente no hay ni capítulos ni versículos.
Y muchas veces los capítulos y los versículos no nos permiten ver o entender el contexto de un pasaje. Por eso siempre que leas un texto, aprende a leer lo que está poco antes de ese capítulo, porque ahí puede estar la clave para entender lo que estás leyendo, o después. Y en este caso tenemos que leer los últimos versículos del capítulo 11 para entender lo que dice el capítulo 12. Y ahorita vas a ver por qué. Acompáñenme a los últimos versículos del 11. Dice así en el 28, 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces ya sigue: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Ahora, Mateo redactó su evangelio originalmente, hasta donde sabemos, en griego. Por ahí hay una teoría que dice que Mateo lo redactó originalmente en hebreo o en arameo y después se hizo una traducción al griego, pero no se ha descubierto hasta ahora ningún manuscrito que demuestre esto. Por ahí hay una cita de un padre de la iglesia llamado Papías. No me pregunten por qué su mamá le puso así, si estaba enojado o enojada o no sé, pero se llamaba Papías. Y Papías por ahí escribió y dijo algo así como que estaba circulando una versión de Mateo en arameo, que algunos deducen que pudo haberse referido al texto en hebreo y no en arameo. Es lo de menos, porque usaban el mismo tipo de escritura. Pero vamos a suponer que Mateo haya escrito originalmente su evangelio en hebreo. Entonces, no vamos a traducir el texto, sino vamos a tratar de decirlo como hubiera sonado en hebreo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré Shabbat. Shabbat es la palabra hebrea que se traduce como sábado. O sea, Shabbat es decir sábado o reposo. Pero lo estoy leyendo como si lo estuviéramos leyendo en hebreo, esta palabra en hebreo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Shabbat para vuestras almas. En nuestras versiones leemos reposo, pero vamos a leerlo ahora sí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré sábado. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán sábado para vuestras almas. Pregunto, después de leerlo así, ¿qué es el Shabbat? Les voy a dar otra oportunidad. Siempre hay que dar una segunda oportunidad. ¿A quién no le han dado una segunda? Uy, pastor, ya quemé todas mis oportunidades. Bueno, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré Shabbat o sábado. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán Shabbat, hallarán sábado para vuestras almas. ¿Qué es el Shabbat? No, ¿me vuelven a responder eso? Me voy corriendo. Dios está trabajando mi paciencia esta mañana con ustedes. Estoy ejercitando mi paciencia franciscana. No. El Shabbat es Jesucristo. El Shabbat no es un día, de acuerdo a esto que acabamos de leer. El Shabbat es una persona. El problema es que los judíos, como muchos hoy, judíos y no judíos, siguen pensando que el Shabbat se trata de un día. Pero el Shabbat no se trata de un día, se trata de una persona. Por eso dice: vengan a mí y hallarán Shabbat.
Vengan a mí y encontrarán descanso. Vengan a mí y sabrán lo que es el sábado. ¿Me explico? Hallarán Shabbat para vuestras almas, hallarán Shabbat para su vida, pero vengan a mí. ¿Y dónde estaban los discípulos? Los discípulos no estaban en la sinagoga, los discípulos no estaban en el templo, los discípulos estaban con Jesús. Un Shabbat, comiendo espigas, estaban con el mero jefe. Por eso dice el texto en el verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, ¿quién le va a reclamar a Jesús si Él mismo es el Shabbat? Ellos están con el Shabbat, ellos están con Jesús. Porque tú puedes escoger el sábado para descansar o puedes escoger cualquier otro día, pero no vas a descansar ni ese día ni cualquier día si no vienes a Jesús. Mientras no vengas a Jesús, mientras no estés en Jesús, nunca vas a conocer el verdadero descanso y el verdadero reposo. Y más todavía, Marcos añade un detalle muy interesante. Marcos 2, por favor, me acompañan, que es la misma historia, pero él dice algo que no dijo Mateo. En el verso 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y voy terminando con esto. Cito solamente, no me detengo en ese versículo que voy a leerles porque si no me desvío. Si el Señor lo permite, otro día hablaremos de esto. Pero si vamos a Juan, donde Jesús sana a un paralítico, capítulo 5, dice así, que en el verso 5 de Juan, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ustedes conocen la historia. Lo que quiero resaltar es que Jesús sanó a un paralítico que llevaba 38 años postrado. Y eso es muy significativo porque dice el libro de Deuteronomio que fueron 38 años los que Israel pasó en el desierto. Cuando salió de Egipto la primera generación y no pudo entrar a Canaán, dice Deuteronomio que transcurrieron 38 años, los mismos años que este hombre llevaba postrado. ¿Cuántos han estado en la cama una semana? 15 días. O sea que se la pasaron cachetonamente descansando. ¿Sí? O sea, ¿sí o no? A veces cuando te quedas en la cama más tiempo del debido, te empieza a doler la espalda. Es así como que la cama te avienta. Algunos no, algunos se sumen más en la cama. Hay que orar por ellos para que Dios nos libere. Pero después de un día, 2 días, 3 días, eso ya no es descanso. Cuando el doctor te dice: le vamos a mandar reposo. Bueno, a lo mejor vas a estar en la cama, luego en el sillón, así tranquila o tranquilo en tu jardín, qué sé yo. Pero estar mucho tiempo acostado no es descanso. Y Jesús sanó al paralítico en Shabbat, que llevaba 38 años postrado. Y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y los judíos se colgaron de la lámpara. ¿Cómo es posible que sanas en Shabbat? Y este anda cargando su lecho. Y cuando ustedes lean la historia, ¿quién te dijo que cargues? ¿Por qué andas cargando tu cama? Pues es que el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién te sanó? No sé, no lo conozco. O sea, servía de testimonio
O sea, en lugar de que se acercaran, le dijeran: bendito sea Dios, ya caminas. Eres el paralítico que llevaba, sí, y gloria a Dios, vamos a cantarle al Señor, porque no, estaban enojados porque estaba caminando cargando su lecho. ¿Sí o no? La gente que nos conocía, cuando ya nos ve que estamos en el camino, ya ahí la llevamos y ya dejamos esto, en lugar de que se alegren, se enojan. Ay, ya no dices groserías, ay, no seas así, ay, qué fresa. Ay, ya no quieres, ya, nada, ya, ay sí, muy santo. O sea, en lugar de que se alegren, se enojan. Y ahí va este cargando su lecho. Y los judíos no se dieron cuenta de algo, que Jesús no estaba quebrantando el Shabbat, lo puso a descansar en Shabbat. O sea, Jesús estaba cumpliendo el sábado. Este estaba cansado, 38 años. Así como lo hizo con nosotros. ¿Cuántos años llevabas cansada o cansado? El Señor nos da el reposo, nos pone a descansar. Por eso el mensaje del evangelio no puede ser un mensaje que ponga cargas en la gente. Deja que Dios haga la obra en la gente. O sea, cuando alguien se convierta y ya se bautizó, no, a ver, ven para acá. Te voy a recordar, no, que ya te bautizaste, pero mira, no puedes hacer esto. Escuche, no puedes hacer lo otro, esto y esto y esto. O sea, nosotros le damos una repasada, ¿no? Para asegurarnos que ahí va a estar. Tú no eres el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo. Yo tengo la convicción que el mismo Espíritu que convenció a un pecador para convertirse es el que va a trabajar en el corazón de una persona para que cambie y sea renovada. Mejor ora por él, ora por ella, pero no le hagas al Espíritu Santo. Ven, te voy a exhortar, mi hermano. Y de paso te voy a exorcizar también, por si no opera la exhortación. Deja que el Señor haga su obra. Aliméntalo con la palabra. Ora. Ámalo. Ámala. Que sienta la misericordia de Dios en su vida. Que, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos mueve, nos conmueve. Porque nosotros hemos venido al verdadero Shabbat, que no es un día, es una persona. A mí cuando me preguntan ¿qué día descansas? Yo descanso todos los días. Claro, tomo un día de descanso, se supone. Pero yo descanso. Yo descanso haciendo lo que Dios quiere que haga. Ese es mi descanso. ¿Me explico? Sí, también me canso y como y duermo, pero mi reposo es el Señor. Y yo quiero invitarte esta mañana. Si tú has comprendido esto, que tú primero vengas al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi descanso. Yo vengo a ti esta mañana y me entrego a ti. Y quiero estar contigo ahí espigando y disfrutando de tu compañía, de tu presencia, de tu amor. Que ese sea tu enfoque. Que ese sea tu enfoque como iglesia. Porque Él es nuestro Shabbat. Amén. Oremos ahí en tu lugar. Inclina tu rostro. Oh Señor, qué hermoso es comprender tu amor. Qué hermoso es poder comprender que tú, Señor, has salido a nuestro encuentro. El saber, Padre, que tú estás de nuestro lado. Sí, reconocemos que muchas veces nuestros conceptos, nuestras ideas que tenemos de la fe están distorsionadas, están mal enfocadas y no comprendemos con profundidad lo que tú eres en nuestras vidas. Pero esta mañana, al leer tu palabra, nos damos cuenta que tú eres el verdadero Shabbat. Venid a mí, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Y yo te pido que hagas descansar a quienes hoy, ahí donde se encuentran y están escuchando este mensaje, desde lo profundo de su corazón dicen: Señor, yo vengo a ti y pongo mis cargas en tus manos, porque yo quiero descansar en ti. Tú eres mi reposo. Y los que ya te hemos confesado como Señor, como Salvador, nos damos cuenta que todavía cargamos con muchas cosas, que todavía nos agobiamos con muchas cargas que nosotros insistimos en llevar y que no queremos dejar. Venimos a ti porque anhelamos reposo y descanso para nuestras almas. Llévanos a experimentar tu verdadero reposo, la certeza de tu amor, a experimentar el gozo de tu salvación, el sabernos amados, perdonados, reconciliados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, somos tuyos, te pertenecemos porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Levanta tus manos, hermanos, si así lo deseas hacer, en una señal de agradecimiento, y dile: Señor, aquí están mis cargas. Pon tus cargas delante del Señor y dile: yo ya no quiero llevar esto, llévalo tú, Señor. Lo pongo en tus manos esta mañana. Si son tus hijos, si es tu trabajo, son tus temores, qué sé yo, lo que tú consideres una carga en tu vida, ponlo esta mañana delante de Él y dile: Señor, yo quiero reposar en ti, enséñame a vivir en tu reposo. Te invito a que te pongas de pie y adoremos al Señor.